Si crees que esto es exagerado, te conviene escuchar con atención, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es solo el comienzo de algo que muchos no están viendo venir. Los precios no dejan de subir, el dinero rinde cada vez menos y los supermercados ofrecen menos producto por más costo. La inflación ya dejó de ser una advertencia y se convirtió en una realidad cotidiana, pero el verdadero problema aparece después, cuando todo se descontrola y llega la hiperinflación. En ese punto, los productos básicos no solo suben, simplemente desaparecen o se vuelven imposibles de pagar. Y ahí es donde se marca una diferencia que pocos logran entender a tiempo, los que se prepararon y los que reaccionaron demasiado tarde. Antes de seguir, dime algo en los comentarios, ¿tú ya estás tomando medidas o todavía lo estás dejando para después? Y si este tipo de información te abre los ojos, suscríbete, porque lo que viene puede ahorrarte muchos problemas. Hoy vas a descubrir cuáles son los recursos clave que deberías tener asegurados antes de que todo empiece a escasear o duplicar su precio. La base de cualquier preparación no tiene misterio, pero sí estrategia, alimentos que duren, que nutran y que no dependan de refrigeración. En un entorno económico inestable, estos productos se convierten en algo más valioso que el dinero guardado en una cuenta. El arroz, las legumbres secas, las conservas y la pasta no son simples compras, son pilares de una despensa inteligente. Son accesibles, fáciles de almacenar y pueden durar años sin perder su valor. Lo que hoy compras barato, mañana puede costarte el doble si el transporte o la energía se encarecen aún más. Las conservas de pescado, carne o vegetales aseguran nutrientes cuando lo fresco empieza a escasear o se vuelve un lujo. Y hay algo que muchos subestiman, la sal y las especias. No solo mejoran el sabor, también ayudan a conservar alimentos y aportan minerales esenciales. Tener una despensa variada no significa actuar desde el miedo, sino desde la lógica. Si consumes algo de forma habitual y tiene larga duración, no es un gasto, es una inversión. Organiza tus reservas con rotación, utiliza primero lo más antiguo y reemplaza lo que vayas consumiendo. Así evitas pérdidas y mantienes estabilidad. En un contexto donde cada subida golpea el bolsillo, una despensa bien pensada puede ser la diferencia entre tranquilidad y preocupación. Pero hay algo aún más crítico que la comida, y casi nadie le presta la atención que merece. El agua. Dependemos totalmente de sistemas que pueden fallar en cualquier momento por cortes eléctricos, sequías o conflictos. Tener agua potable almacenada y formas de purificarla no es opcional, es una base de seguridad. Un adulto necesita al menos 2 litros al día, pero en una situación complicada esa cantidad debe aumentar para cubrir higiene y preparación de alimentos. Puedes usar garrafas reutilizables, bidones adecuados o incluso recolectar agua de lluvia si está permitido. Lo importante es conservarla en lugares frescos y lejos de la luz. Además, contar con filtros portátiles, pastillas potabilizadoras o sistemas de carbón activo puede marcar una diferencia enorme. Incluso la lejía sin perfume, utilizada correctamente, puede servir para desinfectar agua. Porque en una crisis, no basta con tener acceso al agua, el verdadero desafío es que sea segura para consumir. Cuando la energía falla o los sistemas se ven afectados, algo tan simple como abrir el grifo puede convertirse en un riesgo. Y en ese escenario, un depósito lleno vale más que cualquier cifra en el banco. Si estás entendiendo la magnitud de esto, déjalo claro en los comentarios, porque muchos aún no lo ven. Y hay otro punto que muchos ignoran hasta que ya es demasiado tarde. La higiene. No es un lujo, es protección. Cuando la inflación aprieta, los productos de limpieza suelen ser de los primeros en desaparecer. Jabón, detergente, desinfectantes, lejía o papel higiénico pueden agotarse en cuestión de días. Ya lo vimos antes, y puede repetirse en cualquier momento. Mantener una reserva equilibrada de lo esencial no es exageración, es previsión. La lejía sin perfume, por ejemplo, no solo limpia, también desinfecta superficies y puede utilizarse en el tratamiento de agua. Tener un pequeño de jabón,
pasta dental o champú evita depender de precios impredecibles. Productos como toallas sanitarias, pañales o desodorantes también tienden a encarecerse rápidamente cuando la situación se complica. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de comodidad, sino de acceso. Por eso, entender esto ahora no es opcional. Es una ventaja. Si esperas a que todo suba para actuar, ya vas tarde, y eso es justo lo que la mayoría no quiere aceptar. No se trata de llenar el garaje sin pensar, sino de comprar con estrategia, aprovechar ofertas reales y almacenar únicamente lo que ya forma parte de tu vida diaria, manteniéndolo organizado y listo para rotación. Ahí es donde está la diferencia entre quien improvisa y quien tiene control. Mantener la limpieza en casa no es un detalle menor, es una barrera silenciosa contra enfermedades en momentos donde la atención médica puede volverse costosa o simplemente inalcanzable. Incluso en escenarios económicos duros, la higiene define si conservas estabilidad o si todo empieza a desmoronarse. Prepararse no es actuar desde el miedo, es proteger lo esencial con inteligencia. Si estás de acuerdo con esto, escríbelo en los comentarios, porque muchos aún creen que esto es exageración hasta que lo viven. Ahora hay algo que casi nadie considera hasta que ya es demasiado tarde: las mascotas. En cualquier crisis, ellas son de las más vulnerables. Su alimentación depende de cadenas de suministro, granos y transporte, y cuando suben los costos del combustible o los cereales, los alimentos para animales son de los primeros en escasear. De un momento a otro, lo que compraba sin pensar puede triplicar su precio o desaparecer. Y ahí es donde muchos se ven obligados a improvisar con sobras, poniendo en riesgo la salud de sus animales. Pero eso se puede evitar si te anticipas. Si tienes mascotas, asegúrate de tener su alimento habitual en cantidad suficiente, almacenado en un lugar seco, fresco y protegido de la humedad. Los productos bien sellados pueden durar más de un año sin problema. También es inteligente conocer opciones de emergencia, como preparar comida básica con arroz, verduras y proteínas simples, por si el alimento comercial deja de estar disponible. Y hay algo que no debes pasar por alto: el agua. Ellos también dependen de ella, y en cantidades constantes. En tiempos de hiperinflación, cuidar de tus animales no solo es responsabilidad, es una forma de mantener equilibrio emocional. En medio del caos, su compañía aporta calma, estabilidad y sentido. Tener un plan para ellos es tan importante como tener uno para ti. Porque cuando todo se encarece, el cariño por quienes te acompañan no debería depender del precio. Si tienes mascota, quiero leerte: ¿ya pensaste en esto o no lo habías considerado? Y aquí es donde muchos reaccionan tarde, cuando ya no hay vuelta atrás. La autosuficiencia no empieza cuando hay escasez, empieza mucho antes, con algo tan simple como una semilla. Cuando los alimentos suben de precio, todos miran hacia el cultivo en casa, y entonces ocurre lo predecible: las semillas desaparecen, los fertilizantes se encarecen y las herramientas se vuelven difíciles de conseguir. Por eso, adelantarse no es opcional, es ventaja. Tener un pequeño huerto, incluso en macetas, es una de las formas más efectivas de protegerte frente a la inflación alimentaria. Comienza con lo esencial: tomates, legumbres, hierbas aromáticas y verduras de crecimiento rápido. Además, guardar semillas de variedades locales no solo te da independencia, también te permite replantar año tras año sin depender del mercado. Y aquí es donde quiero que pienses con claridad: ¿vas a esperar a que todos corran al mismo tiempo, o vas a empezar antes? Si este contenido te está ayudando a ver lo que otros no ven, suscríbete, porque lo que viene puede marcar una gran diferencia en tu futuro. Si crees que siempre podrás comprar lo que necesitas, te están vendiendo una ilusión. Porque cuando la demanda se dispara, lo primero que desaparece no es el dinero, es el acceso. Los fertilizantes naturales, como el compost o los residuos orgánicos, se convierten en una alternativa inteligente cuando los productos industriales suben sin control por el costo del gas y el transporte. Tener herramientas básicas como palas, guantes o rastrillos no es un lujo,
es lo que te permite seguir produciendo cuando otros dependen de tiendas vacías. Cultivar no solo genera alimento, también entrena la mente en paciencia, disciplina y enfoque. En momentos difíciles, un huerto deja de ser un pasatiempo y se transforma en estabilidad, en control y en autonomía. No se trata de volverte agricultor de la noche a la mañana, sino de entender que la verdadera seguridad empieza cuando puedes generar algo por tu cuenta. Si esto te hace sentido, déjalo en los comentarios, porque aquí es donde muchos empiezan a despertar. Pero hay otra realidad que pocos quieren aceptar hasta que ya es demasiado tarde. Cuando todo se encarece, reparar deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Los materiales de construcción como la madera, los tornillos, las pinturas y las herramientas básicas no dejan de subir año tras año. En escenarios de inflación o crisis energética, el transporte y la producción elevan su precio de forma brutal. Por eso, contar con recursos para arreglos domésticos, reforzar espacios o incluso improvisar una fuente de calor puede marcar una diferencia enorme. Una caja de herramientas bien equipada, clavos, cinta resistente, adhesivos de calidad y repuestos esenciales pueden parecer insignificantes hoy, pero en una situación crítica se vuelven indispensables. La madera, además, es uno de los materiales más versátiles que existen. Sirve para reparar, construir, generar calor o incluso intercambiar. Si tienes la posibilidad, almacenar algunas tablas o troncos secos puede ser una decisión que en el futuro te ahorre mucho más de lo que imaginas. Y si desarrollas habilidades como carpintería o bricolaje, el valor se multiplica. Porque cuando los recursos escasean, saber hacer vale más que tener. Invertir en materiales duraderos y conocimiento práctico no solo protege tu economía, también te da independencia mental. Y eso, en tiempos de incertidumbre, no tiene precio. Ahora bien, hay un factor que impacta absolutamente todo, y cuando falla, lo arrastra consigo. La energía. El costo del combustible influye en el transporte, en los alimentos y en cada aspecto de la vida diaria. Tener reservas de gasolina, gas o alternativas energéticas puede ser la diferencia entre adaptarte o quedarte paralizado. Guardar bidones de combustible con estabilizador ayuda a extender su duración, siempre que se almacenen de forma segura. El gas propano es una opción confiable para cocinar o generar calor cuando la electricidad deja de estar disponible y sus bombonas pueden durar largos periodos. También es recomendable contar con velas, encendedores y alguna fuente de energía adicional, como un generador compacto o, mejor aún, un sistema solar portátil con batería recargable. Porque cuando la energía se vuelve inestable, todo cambia. Y en ese punto, no gana quien más dinero tiene, sino quien pensó antes. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Suscríbete y cuéntame en los comentarios que de todo esto ya tienes resuelto, porque esa respuesta dice mucho más de lo que crees. Si das por hecho que la energía siempre estará disponible, es porque aún no has visto lo rápido que puede cambiar todo. La energía solar ya no es un lujo lejano, es una alternativa cada vez más accesible que puede darte independencia cuando el sistema falla. En muchos hogares, una instalación fotovoltaica pequeña no solo reduce la factura, también asegura suministro durante apagones. Y en un escenario de inflación energética, donde el precio del gas, la electricidad y el petróleo puede dispararse de un día para otro, tener una fuente propia deja de ser opcional y se convierte en ventaja. La energía no solo se paga, se anticipa. Quien cuenta con una alternativa, aunque sea básica, siempre estará un paso adelante de quien depende por completo del sistema. La autosuficiencia energética no es un gasto, es una inversión que tarde o temprano se recupera sola. Si esto te hace pensar diferente, quiero leerte, porque aquí es donde se separan los que prevén de los que reaccionan. Pero hay algo aún más inmediato que muchos subestiman hasta que lo pierden, la electricidad diaria. Vivimos tan conectados que un simple corte puede detenerlo todo. Por eso, las pilas, las baterías externas y los sistemas de carga se convierten en recursos silenciosos pero decisivos.
Tener un suministro de pilas AA, AAA, CID asegura que linternas, radios o dispositivos básicos sigan funcionando cuando la red eléctrica falla o cuando la energía se vuelve impagable. Guardarlas en un lugar fresco y seco prolonga su vida, y optar por versiones recargables, aunque implique un mayor costo inicial, termina siendo más eficiente a largo plazo. Las baterías externas o power banks son esenciales para mantener activos tus dispositivos, especialmente si el móvil se convierte en tu única vía de comunicación o información. Y si sumas pequeños paneles solares que permitan recargarlas sin depender de la red, el nivel de autonomía cambia por completo. Incluso un cargador manual, de esos que muchos consideran obsoletos, puede marcar la diferencia cuando no hay otra opción. Las baterías funcionan como un seguro invisible. Mientras todo opera con normalidad, pasan desapercibidas. Pero cuando todo falla, se vuelven imprescindibles. En un entorno de inestabilidad energética, disponer de energía portátil es sinónimo de control. Ahora bien, hay otro frente que se está moviendo en silencio y que pocos están observando con atención. La tecnología. Dependemos de ella para casi todo: seguridad, comunicación, trabajo y acceso a la información. Sin embargo, la escasez de microchips sigue afectando al mercado global, y eso está empujando los precios al alza sin garantía de reposición. Si necesitas sistemas de seguridad, routers, almacenamiento o herramientas electrónicas básicas, este es el momento de considerarlo. Porque en una crisis inflacionaria, los fabricantes priorizan sectores más rentables y reducen la producción de equipos domésticos. Eso significa que elementos tan simples como una batería de coche, un cargador o un panel solar portátil pueden volverse difíciles de conseguir o excesivamente caros. También es clave contar con cables, adaptadores y medios de respaldo, porque un dispositivo sin el accesorio adecuado deja de servir. Puede parecer un detalle menor, pero en el momento crítico, lo pequeño se vuelve esencial. La tendencia es clara: lo electrónico será cada vez más costoso por el aumento del gasto energético y la escasez de materias primas. Por eso, anticiparse no es exagerar, es actuar con lógica. En tiempos de incertidumbre, la tecnología deja de ser comodidad y se convierte en supervivencia. Y aquí es donde entra un punto que afecta directamente tu día a día: el transporte. Es uno de los sectores más sensibles a cualquier subida, y cuando se ve afectado, todo lo demás lo sigue. Si has llegado hasta aquí, ya estás viendo el patrón. Suscríbete y dime en los comentarios qué parte de todo esto ya tienes cubierta, porque entenderlo ahora puede cambiar completamente tu futuro. Si crees que siempre habrá alguien que resuelva por ti, estás dejando tu futuro en manos equivocadas, y eso, en tiempos inciertos, se paga caro. Aprender primeros auxilios, jardinería, electricidad básica o mecánica no es solo adquirir conocimientos, es construir una salida cuando todo se complica. Son habilidades que no solo te sacan de apuros, también te convierten en alguien capaz de ayudar a otros. Y ahí es donde empieza a cambiar el juego. Las redes de colaboración, entre vecinos, amigos o comunidades, dejan de ser opcionales y se transforman en una economía paralela basada en el intercambio. Compartir alimentos, herramientas o tiempo no solo resuelve necesidades, crea vínculos que fortalecen la resiliencia colectiva. En distintas partes del mundo, cuando las economías colapsaron, surgieron cooperativas, bancos de tiempo y redes de trueque que sustituyeron temporalmente al dinero. No es teoría, ya ocurrió. Y volverá a ocurrir donde haga falta. Saber colaborar no es debilidad, es una ventaja real. La autosuficiencia total es un mito, pero la interdependencia consciente es poder. En una sociedad bajo presión, quien aporta soluciones, conocimiento o apoyo no solo resiste, se convierte en referente. Si entiendes esto, escríbelo en los comentarios, porque este punto es donde muchos cambian su forma de ver todo. Pero hay algo que puede marcar una diferencia inmediata cuando el sistema financiero se vuelve inestable: el orden y el acceso.
Cuando una moneda pierde valor o los bancos limitan el acceso al dinero, tener liquidez y documentación organizada deja de ser un detalle y se convierte en prioridad. Mantén copias físicas y digitales de todo lo importante, identificaciones, propiedades, seguros, contactos y accesos clave. Utiliza memorias cifradas o documentos impresos protegidos y almacenados en lugares seguros. Porque cuando algo falla, no hay tiempo para buscar. Tener efectivo en billetes pequeños también puede ser decisivo si los sistemas electrónicos dejan de funcionar. En escenarios de inflación acelerada, los bancos pueden restringir retiros o cambiar condiciones sin previo aviso. Por eso, diversificar no es opcional. Una parte en efectivo, otra en bienes físicos y, si es posible, una fracción en activos que conserven valor. Incluso anotar números importantes y direcciones en papel puede marcar la diferencia cuando no hay conexión. La información fuera de línea es la más confiable cuando todo lo demás falla. Tener tus documentos en orden no solo evita pérdidas, te da velocidad de reacción. Y en momentos de desorden financiero, quien se mueve rápido, gana margen. La estabilidad comienza con algo tan simple como saber exactamente dónde está lo que importa. Si este tipo de información te está ayudando, suscríbete, porque lo que viene puede prepararte mejor de lo que imaginas. La hiperinflación no avisa, acelera hasta que lo cotidiano se vuelve inaccesible. Prepararse no es actuar con miedo, es pensar con estrategia. Cada recurso que aseguras, cada habilidad que desarrollas y cada vínculo que construyes suma una capa de protección frente a la incertidumbre. Empieza por lo esencial y avanza con intención. Lo importante no es tenerlo todo, es tener claridad y actuar a tiempo. Porque cuando el dinero pierde valor, lo único que permanece es lo que sabes, lo que conservas y lo que puedes aportar. Prepararte hoy es la única forma de vivir con tranquilidad mañana.